En las últimas semanas hemos sentido el peso de la muerte de hombres que han marcado esta generación. Primero tuvimos recientemente el asesinato de Charlie Kirk. Y recientemente, la semana pasada, la muerte del pastor, el doctor Voddie Baucham. Ambos, a su manera, defendieron en el Evangelio y anunciaron a las comunidades cómo pensar bíblicamente y reconocer la necesidad de un Salvador. Quizás nosotros podemos pensar que su partida fue temprana, pero lo cierto es que corrieron la carrera con determinación. Vimos claramente Charlie Kirk como influenció a muchos jóvenes. No solamente a pensar de una manera correcta, coherente y lógica, sino también hablar de la necesidad de un Salvador. También vimos al Voddie Baucham. No solamente predicó con fidelidad, como muchos conocemos, sino también que él impulsó el desarrollo académico en Zambia a través del African Christian University. ¿Cuál era el fin de la African Christian University? Bueno, preparar a creyentes para ser influyentes en la sociedad. No solamente teólogos, sino teólogos que vivieran el Evangelio en todas las áreas de su vida. Estos hermanos han terminado su carrera, hermano. Han recibido la corona incorruptible. Pero la pregunta que cae perfectamente para el día de hoy es: ¿qué hay de ti y qué hay de mí? ¿Entendemos nuestro llamado? ¿Entiendes tú el llamado que Cristo te ha dado? ¿Estás corriendo con intensidad? ¿Estás corriendo con disciplina? ¿Estás siendo intencional para la gloria de Dios? Esta sección de Pablo, de capítulo 9 de Primera de Corintios, hemos visto algo extraordinario. Pablo ha mostrado los derechos apostólicos que él tenía. Después él lleva a mostrar la verdadera libertad cristiana, y esta no se mide por cuántos derechos puedes ejercer, sino por cuántos estás dispuesto a entregar voluntariamente para ganar a otros para Cristo. Como vimos en nuestro último sermón, Pablo se hizo esclavo de todos, judío con judíos, griego con griegos, débil con débiles. Todo esto para participar del llamado que le daba el Evangelio. Pero déjame recordar de esto, hermano. Pablo no escribió por escribir. En Efesios capítulo 4, él dice a la iglesia de Éfeso, exhortando a estos hermanos: vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Sabe por qué él escribió eso? Porque él lo vivía. Vivimos en un mundo que le encanta poner posts de Facebook. La mente de Lutero, la mente de Calvino, la mente de Voddie Baucham, de Paul Washer. Pero no vivimos el Evangelio. En medio de esta realidad que Pablo muestra, no de espectador, sino como uno que está corriendo la carrera de la fe, Pablo va más profundo. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a contestar esta pregunta: ¿cómo puedo vivir conforme al llamado que he recibido? ¿Cómo puedo vivir consono al Evangelio? Hermano, no basta entender la libertad cristiana. No basta entender la flexibilidad ministerial que Pablo ha expuesto en el capítulo 9. Pablo intencionalmente, por medio de su vida, quiere mostrarle a estos hermanos y a ti y a mí en el día de hoy que también debemos entender que la vida cristiana requiere la disciplina rigurosa de un atleta. Como un corredor que ha renunciado a todo lo que estorba, Pablo nos muestra que seguir a Cristo demanda de nosotros. Demanda determinación, demanda disciplina y demanda enfoque absoluto. ¿Cuál es mi resumen para el día de hoy? Bueno, hermano, Pablo nos enseña que todo cristiano debe correr la carrera de la fe con determinación personal.
disciplina rigurosa y enfoque claro. Porque solo Cristo nos capacita para obtener la corona incorruptible que ya Él ganó por nosotros. Ahora, la pregunta que tengo para ti, ¿estamos corriendo con esa intensidad? ¿Entendemos y entiendes tú que la vida cristiana no es un paseo casual, sino una carrera que requiere todo de ti? Bueno, ¿cómo comenzamos esto? Bueno, viendo el versículo 24. ¿Qué Pablo nos dice allí? Corre con determinación personal. Yo quiero que tú veas dónde Pablo comienza a hablar de cómo podemos vivir nuestro llamado que el Evangelio nos da. No comienza con los de afuera, comienza contigo. No mires para el lado hoy. No pienses en el que no está aquí. No pienses en tu mamá y en tus hermanos no inconversos. Quiero que pienses en ti hoy. Mira lo que dice Pablo. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno recibe el premio. Corran de tal modo que lo ganen. Pablo usa la imagen de los juegos ísmicos. Estos juegos se celebraban cerca de Corintio cada 2 años. Miles de espectadores venían a ver los atletas competir. Muchos competían, pero solo uno recibía la corona de laurel. Ahora el apóstol utiliza esta comparativa para no decirnos que solo un cristiano será salvo. Él está hablando aquí a creyentes y le está diciendo, oye, así como estos corren para ganar un premio, corre de igual manera con esa misma determinación, porque tú sabes que hay un solo premio. ¿Sabes cuál es ese premio? Cristo mismo. La palabra correr aquí significa moverse con propósito hacia una meta específica. Aquí no estamos hablando de trotar, aquí no estamos hablando de semicorrer, aquí no estamos hablando de calistenia, aquí estamos hablando de moverte con propósito hacia una meta específica, avanzar con una intención clara. Pablo nos está dando un llamado a nosotros hoy a que entender que la vida cristiana no es un paseo casual, sino una carrera que demanda todo nuestro ser. Ahora, ¿qué debemos aprender de esto, hermano? Bueno, no te puedes conformar con estar en la pista. Pablo pregunta aquí lo siguiente: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? No te conformes con estar en la pista. Muchos cristianos en el día de hoy están en la pista, pero no están corriendo realmente. Están en la iglesia, conocen doctrinas, participan en actividades cristianas o pseudo cristianas, pero viven sin la urgencia y determinación que caracteriza un verdadero corredor. Miren cómo el autor de Hebreos lo recuerda. Por tanto, Hebreos 12, versículo 1. Nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué debemos hacer? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es un llamado a accionar. Esto es un llamado a que no te conformes con estar allí. ¿Estás verdaderamente corriendo? ¿O solamente estás aquí porque te gustan ciertas cosas morales que habla esta iglesia? Pero realmente tú no tienes un compromiso real. Sabes que estamos en un mundo malo, en tiempos malos, y la postura conservadora ha tenido un poco de alza. Pues me gusta estar aquí porque estos son conservadores y estamos ahí más o menos en la misma línea. No. Aquí no estamos corriendo para expandir el movimiento conservador. Aquí no estamos corriendo para expandir el partido republicano. Aquí corremos para ganar a Cristo. No te conformes con estar en la pista. Ve la importancia
la participación tuya? ¿Estás corriendo? ¿O estás dejando, ay, es que a mí no me gusta correr tanto? Deja que otros corran por mí y yo llego cuando llegue. No. Esto no se trata de eso. También Pablo nos muestra aquí que corre como si fuera el único competidor. Pablo recuerda en el versículo 24, pero solo uno recibe el premio. Esta es la mentalidad del atleta. Corre como si todo dependiera de él. No mira a los demás para compararse o para consolarse. No está mirando, es que el hermanito tal no hace esto. Pues yo hago esto. No, 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 no. El atleta corre, determinado. De igual manera, cada cristiano debe correr su carrera personal delante de Dios con la misma intensidad. Como nos recuerda el mismo apóstol Pablo, utilizando esta analogía de los atletas. Parece que a Pablo le gustaba mucho el deporte. Pablo mismo dijo, prosigo a la meta. Filipenses capítulo 3, versículo 14. ¿Cuál es la meta, Pablo? Prosigo a la meta, al premio supremo o al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba mirando como Pedro lo estaba haciendo. Pablo no estaba mirando como Juan lo hacía. Pablo estaba determinado. Él proseguía. Él se extendía hacia la meta como si todo dependiera de él. Pablo no era uno que estaba en la pista y que escribía cosas por escribirlas. Pablo vivía lo que escribía. Era de testimonio para los que estaban cerca de él, de su vida. Pero Pablo no lo deja ahí. En el final del versículo 24, Pablo nos recuerda, corran de tal modo que lo ganen. Pablo no dice, corre para intentarlo. O corre para participar. Hermano, debemos de tener claro que muchas veces en nuestras conversaciones, ay hermano, pues no se pudo porque Dios no quiso que se pueda. No, 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 no. Realmente hay una intencionalidad tuya. Te estás dedicando completamente. Te estás entregando completamente. Estás viviendo para ganar. No para solamente ser un mero participador. Pablo dice aquí, corran para ganar. Esta es la diferencia del cristianismo nominal y el cristianismo bíblico. Cristo ya corrió perfectamente la carrera por nosotros y ahora nosotros corremos en su victoria. Quiero que recuerdes eso. Tú estás corriendo, estás pisando los pasos de Cristo, hermano. Eso no te va a llevar a otra cosa que no sea la gloria. No es así. Entonces, ¿por qué no corremos muchas veces? Mira cómo Pablo habla en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. La última carta que Pablo escribe para animar a su hijo en la fe, Timoteo, pasando el batón, así como ese corredor que corre 4 por 100 o 4 por 200, que está corriendo y va a pasar el batón a este corredor que va a continuar la carrera. Pablo testifica y dice lo siguiente, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, presente, Pablo todavía no había muerto, la corona de justicia. Pablo corrió. Pablo llegó a un punto y dijo, ¿sabes qué? Ya yo di todo lo que iba a dar. Ya yo he corrido. Timoteo, debes continuar la carrera. Pablo no era un participador, Pablo corría para ganar. Hermano, yo creo que estas realidades nos deben llevar a nosotros, de este versículo 24, a evaluar nuestro corazón. En primer lugar, ¿estás corriendo para ganar o simplemente estás participando de manera cultural en una iglesia? Porque pues no hay más nada que hacer los domingos. Eso fue lo que me enseñaron. Me gusta lo que hace esa iglesia porque representa mis valores y mis ideologías. ¿O realmente estás corriendo para ganar a Cristo? ¿Cuál es tu meta hoy?
En segundo lugar, si te diste cuenta que tu meta es Cristo, gloria a Dios por eso, pues corre con urgencia. Cada día cuenta, hermano, cada decisión cuenta. Lo que haces y lo que no haces te acerca o te aleja de la meta. ¿Lo has pensado así? ¿Estás corriendo con urgencia? ¿O estás pasándola aquí chévere? Porque todavía la persecución no ha llegado, por lo cual si la persecución no ha llegado, Cristo no está cerca y pues tenemos un tiempito más para pasarla bien aquí. Corre con urgencia. Tenemos, tú tienes un familiar, un hermano, un hijo que se corta gravemente, se parte una pierna. Tú no vas a esperar, ay, papito, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a orarle al Señor para que Dios te arregle la pierna. No es así. ¿Qué usted va a hacer? Usted corre. Hay una urgencia. Hay algo determinante y eso es lo que Pablo está proyectando a estos hermanos. Ustedes están dejándose gobernar por la sabiduría del mundo y están olvidando lo más importante. Correr con diligencia, con determinación. Participa. No te quedes en la pista estirando. Ponte las zapatillas y corre. Y en tercer lugar, enfócate en Cristo. Esa es tu meta. Tu meta no es un matrimonio mejor o un trabajo mejor o un gobierno mejor. Eso no es la meta del cristiano. Nuestra meta es Cristo. Él es la meta tanto como el que nos capacita para correr. Y esa es mi esperanza hoy, mi hermano, que por medio de este texto tú seas animado hoy, seas retado hoy a correr verdaderamente. A que dejes y te levantes de la silla del espectador y vivas para la gloria de Dios y corras para la gloria de Dios. ¿Qué más necesitamos para ser efectivos en esta carrera? Bueno, esta carrera demanda más que buenas intenciones. Muchas veces nosotros podemos decir, sí, Señor, pues yo sé que tengo este problema, pero sí, Señor, lloro a ti, que tú provéeme la gracia. Y seguimos pensando como si la gracia de Dios fuera como la lámpara de Aladino, que esperamos a que salga el genio y nos dé los deseos. No, 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 no. La carrera demanda más que buenas intenciones. Como todo atleta serio, el cristiano debe ejercer dominio propio para abstenerse de lo que lo estorba. Por lo cual nos lleva a nuestro segundo punto: disciplínate con rigor, porque esto es mucho más que una meta temporal. Esto tiene que ver con una meta eterna. Versículo 25. Dice Pablo: todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo probablemente, al ser probablemente un fanático, usa esta mucha analogía de las carreras. Conocía la preparación de los atletas griegos. Estos duraban 10 meses antes de los juegos. Se sometían a una dieta estricta. Se sometían a un entrenamiento riguroso, a una abstinencia total de placeres que pudieran afectar su rendimiento. Esta palabra aquí, abstenerse, significa ejercitar autocontrol en todas las áreas de la vida. Si ellos hacían esto por una corona de hojas que se marchitaba en varios días, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos disciplinarnos, que corremos para una corona que nunca perece? Esta corona incorruptible que habla Pablo es la vida eterna con Cristo, la glorificación final, el bien hecho siervo bueno y fiel del Maestro, como vemos en Mateo capítulo 25, versículo 21. Es lo que Cristo ganó en la cruz y ahora nos ofrece por gracia. Pero esa gracia no se queda en algo que no nos conmueve, que no nos mueve mientras vivimos en este mundo a una vida piadosa. Debemos disciplinarnos como soldados en la batalla.
Por lo cual el versículo 25 nos muestra en primer lugar que debemos de abstenernos de todo lo que nos estorba en esta carrera. Todo el que compite, dice el apóstol Pablo, en los juegos se abstiene de todo. No se trata de solo evitar pecados evidentes, sino de renunciar a cualquier cosa, aunque sea legítima, que pueda estorbar nuestra efectividad espiritual. Los atletas griegos renunciaban a comidas, los atletas griegos renunciaban a placeres y muchas veces a sus comodidades para que el entrenamiento fuera uno veraz y él pudiera desempeñar correctamente la carrera. Cristiano, en la comparación que hace Pablo, debe estar dispuesto a hacer lo mismo. La gracia de Dios, hermano y hermana, nos enseña que renunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo o en este siglo que sobria, justa y piadosamente. Cristiano debe debe renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos en este siglo de una manera sobria. ¿Cómo actúa una persona sobria a una que está borracha? Tiene sus 5 sentidos, está al tanto de lo que pasa. De una manera correcta, vivamos de una manera correcta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia, lo que es correcto, lo que tiene que ver con la gloria de Dios y con lo que exalta su nombre. Y piadosamente. ¿Qué implica aquí la piedad? Vivir en dependencia total a Dios. Pablo enseña a Tito, enseña a la iglesia a Tito esto, que renuncien constantemente a lo que es impío y a los deseos mundanos. Y en cambio que vivan, que anden, que corran, podemos utilizar aquí de esta manera. En este tiempo que Dios nos ha dado, así debes correr. Pero también debes recordar que otros corren por recompensas temporales, porque mira, ellos lo hacen, como dice Pablo, versículo 25, para recibir una corona corruptible. Los atletas paganos se disciplinaban intensamente por una corona de laurel que se marchitaba, por una gloria que perecía. Sus motivaciones eran temporales: fama, dinero, prestigio. Aún así, se entregaban completamente a esa meta. Y Pablo reconoce este contraste en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Mira lo que Pablo habla sobre este tiempo, sobre estos sufrimientos que estamos viviendo y que él vivió en ese tiempo y que nosotros estamos viviendo aquí en el día de hoy. Versículo 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Estás corriendo a diferencia del mundo o estás persiguiendo lo mismo que el mundo persigue? Estabilidad económica, un mejor aquí, una mejor salud. Aunque tenemos la certeza que este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, es claro, la Biblia no dice que tú vas a tener una sanidad integral aquí en este tiempo. No es así. Dice, nuestro cuerpo exterior va ¿qué? Decayéndose. Pues oye, ¿qué tú vas a esperar del tuyo? Y más con toda la porquería que nos metemos. Esos son otros 20 pesos y no es el tema. Pero es una realidad. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo más? ¿En correr tu carrera o correr la carrera que Dios te ha dado? ¿En qué inviertes más tiempo? ¿En tu trabajo o en la carrera que Dios te ha dado? ¿Estás invirtiendo más en tu carrera secular o en tu carrera o el llamado que Dios te ha dado? Ese llamado digno de la vocación que Él te ha llamado. ¿Estás corriendo para eso o estás corriendo para ti? Y lo justificas con aspectos de piedad.
Eso muchas veces es lo que hacemos. No, porque el Señor conoce mi corazón. Él sabe que... No. El llamado es claro de Pablo. Debemos de distinguirnos de los que corren por recompensas temporales. Puede ser que estés corriendo, pero que estés corriendo en la dirección contraria. Nosotros corremos por lo que no se ve. Las cosas que se ven, como dice Pablo, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debes de recordar lo que dice el final del versículo 25. Tú corres por una recompensa eterna. En diferencia del corredor que corre por esas hojas de laurel y por esa fama y esa gloria que va a perecer, nosotros corremos por una corona incorruptible. Nuestra corona es imperecedera. Es la vida eterna, la glorificación, la presencia perfecta con Cristo. Hermano, si los paganos se disciplinaban tanto por lo temporal, ¿cuánto más debemos hacer nosotros por lo eterno? Pedro nos recuerda eso en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Hablando de esa herencia, animando a las iglesias perseguidas. Oye, estás sufriendo por causa de Cristo. Recuerda tu herencia. ¿Qué dice Pablo? Tenemos una herencia ¿qué? Incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Hermano, esa es la promesa del mismo Cristo cuando vemos el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venza, el vencedor, heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, no corremos en vano. Corremos hacia una meta gloriosa y no solamente gloriosa, eterna. ¿Qué debes hacer mientras escuchas? Ahora mismo evaluar tu corazón. Identifica lo que está estorbando para que tú corras esa carrera de la fe. Y eso ser radical como hace Cristo. Córtalo o extráelo. ¿Qué hábitos? ¿Qué relaciones? ¿Qué actividades están afectando tu crecimiento espiritual? Segundo lugar, lo que encuentres en tu corazón, no seas, ay Señor, sí, porque ya te oré. No. Ejercítate en la piedad. Así como los atletas entrenaban, entrénate en la piedad. Como recuerda el apóstol Pablo a Timoteo, el entrenamiento físico es bueno, pero el entrenamiento en la piedad del Señor es mucho mejor. Desarrolla disciplinas espirituales. La oración diaria. ¿Cómo está tu vida de oración? Siempre caemos en los medios de gracia, ¿verdad? ¿Cómo está el estudio bíblico? ¿Cómo está tu vida en comunidad? Tercer lugar, vive con perspectiva eterna. Cuando enfrentes decisiones difíciles, pregúntate, oye, ¿qué impacto tendrá esto en la eternidad? Esto que voy a hacer o que no voy a hacer, ¿qué impacto tiene en la eternidad? Hermanos, la realidad que vemos es que la disciplina sin dirección es inútil, ¿no es así? Tú puedes tener una gran disciplina, pero ¿hacia dónde vamos? ¿De qué sirve que te estás absteniendo de todo si no sabes hacia dónde estás corriendo? Pablo nos muestra, en tercer lugar, que el corredor cristiano debe combinar la abstinencia con la intencionalidad estratégica. Tienes que enfocarte. Muchas veces nos enfocamos en muchas cosas y no es lo que Dios nos ha mandado. ¿No es así? Enfócate con claridad. Porque no estás corriendo para ganarte algo, sino tú estás corriendo para ganar a Cristo y Él es el que te permite correr.
Él es el que te capacita para que tú no seas descalificado. Y llegamos a la última sección, versículos 26 al 27. Pablo, luego de dar estos ejemplos, él mira hacia él. Y él se pone como ejemplo aquí de esta carrera. Dice lo siguiente: yo de esta manera corro. O sea, lo que mencionamos antes, Pablo no está diciendo, oye, hagan esto, porque Pablo es un coach para sentirte bien. Él no es un coach motivacional. Eso es lo que sucede mucho. Tenemos coaches motivacionales que sus vidas son un desastre. ¿No es así? Pablo no es un coach motivacional. Pablo está diciendo lo siguiente: yo de esta manera corro. No como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo cambia de manera, de una imagen del corredor a un boxeador. Pero mantiene la misma idea. La vida cristiana requiere un enfoque preciso. Un boxeador no va a boxear y a cerrar sus ojos y vamos a ver qué sale de aquí hoy. Es así. Un corredor no sabe cuánto va a entrenar o cuánto va a correr si no sabe hacia dónde va. Pues de igual manera, hermano, la vida cristiana requiere un enfoque preciso. Una disciplina rigurosa. La palabra que Pablo utiliza aquí como descalificado significa lo siguiente: no aprobado en la prueba o reprobado como inútil. Pablo no está hablando aquí de perder la salvación, sino Pablo lo que está hablando es de ser hallado inefectivo en el servicio cristiano. Oye, Dios me ha dado algo tan grande que yo quiero dar el todo por el todo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Su temor no es de perder la salvación, porque eso iría en contra de todo lo que he dicho anteriormente. Él está enfocándose en la realidad de ser hallado inefectivo en el servicio cristiano. Dios me ha dado tanto y yo lo he desperdiciado. O de dañar la integridad de su testimonio. El apóstol Pablo entiende que incluso él, siendo un líder espiritual, debe mantener una disciplina constante. Ahora, si Pablo, con todo lo que hemos leído de él en 1 Corintios y todo lo que usted conoce, necesitaba esta vigilancia intencional, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Debemos de ser intencionales. Pero hermano, la buena noticia de aquí es que Cristo nos da los medios para proveer gracia y el poder para correr efectivamente. Por lo cual la gracia que Dios nos provee por medio de los medios de gracia no es una que nos hace pasivos, sino que nos capacita para esforzarnos. Esforzarnos. ¿Escucharon bien? No es para ser pasivos. Aquí tú no ves a Pablo con los obstáculos ministeriales que tuvo. No pude ir aquí porque Dios providencialmente no quiso. Por eso me dijo, pues Dios no me quiso llamar para allá. Pues yo me quedo aquí. Y espero en el Señor. Porque Dios es un Dios de gracia. No. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa. ¿A qué, hermano? A correr. A dedicarnos totalmente a Él. ¿Se acuerdan la analogía que utilicé de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? Por consiguiente, por la misericordia de Dios, ahora todo lo que ustedes son un sacrificio vivo y agradable a Dios. Ese es el culto racional de cada creyente. Entrégate completamente, totalmente y desinteresadamente a los brazos de tu Salvador y corre para su gloria. Por lo cual, hermano, corre con dirección clara.
No sin meta, eso es lo que Pablo menciona. Yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Pablo no corre al azar, Pablo no corre por correr, Pablo tiene una meta clara. ¿Cuál era la meta de Pablo? Lo hemos visto a través de la carta a los Filipenses cuando la estudiamos, lo hemos visto a través de esta carta y usted lo puede leer en cada carta que el apóstol Pablo está escrito. La meta de Pablo era clara: glorificar a Cristo, edificar su iglesia y cumplir su llamado apostólico. Él sabía lo que iba a hacer. Y nada de las circunstancias o obstáculos cambiaron esa meta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el día de hoy? Muchos cristianos viven sin dirección espiritual clara. ¿Y qué pasa? Reaccionan a las circunstancias en vez de avanzar hacia objetivos bíblicos específicos. No conocemos la voluntad de Dios. ¿No es la oración que predomina en muchos de nosotros? Ay, pastor, ore por mí porque yo quiero conocer la voluntad de Dios. Oye, que tú eres un creyente y tú no has conocido la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios te ha llamado? Oye, Dios te ha llamado para lo mismo que llamó a Pablo, para glorificar a Cristo, para edificar su iglesia y para cumplir tu llamado, tu servicio, tu ministerio, porque tú eres un sacerdote en esta nueva nación de Dios. ¿No es así? Entonces, esto no se trata de buscarle la quinta pata al gato. En medio de las circunstancias en las cuales Dios te ha llamado, ten en consideración estas tres cosas. Esto es para la gloria de Dios, esto edifica su iglesia y esto cumple con mi servicio. Sencillo. Pablo nos exhorta a algo que exhorta también a los efesios. Mira lo que Pablo le recuerda a Efesios capítulo 4, versículo 15. Miren bien cómo viven. Miren bien cómo andan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. También Pablo nos menciona aquí, dándonos la analogía del boxeador, que debemos de pelear con precisión, no dando golpes al aire. Pablo dice lo siguiente: de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Pablo usa la imagen del boxeo. Un peleador que golpea al aire se agota sin causar daño al oponente. ¿No es así? Claro que sí. Pero Pablo sabía exactamente contra qué él luchaba. Cosas que nosotros olvidamos. Pablo luchaba contra el pecado. Pablo luchaba contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Por lo cual el ministerio del apóstol Pablo tenía blancos específicos y estrategias claras que él hacía basadas en la palabra de Dios para recordar que él estaba peleando contra estos enemigos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos dormidos y no velamos. Y cuando ya está ahí a la puerta, ay hermano, yo no sabía que... Yo pensé que eso es un pecado que ya no había estado en mi vida. ¿Y qué pasó? Vivías desapercibido contra ese enemigo. Y ese enemigo te atacó. Hermano, recuerda lo que el mismo Pablo le dice en Efesios capítulo 6 a la iglesia de Efesios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Estás viviendo apercibido de los enemigos. ¿O estás todavía pensando en cosas sin importancia? Pablo culmina esta sección diciendo, no solamente esto, sino también debemos de disciplinar nuestro cuerpo para no ser descalificados. Mira lo que dice Pablo, versículo 27.
sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo ejercía control riguroso sobre sus deseos físicos y emocionales. Repito eso. Pablo ejercía control riguroso sobre sus deseos físicos y emocionales. Pablo no era gobernado por las emociones. Si fuera así, hermano, no hubiera hecho ni la mitad de su ministerio. Pablo no permitía que el cuerpo dictara sobre sus decisiones espirituales. Pablo no tenía una palabra que nosotros muchas veces tenemos en nuestra mente. Ay, es que me siento así. Porque muchas veces ese me siento así determina lo que vamos a hacer después, ¿no es así? Pablo no utilizaba mucho esa palabra. Porque él sabía que si se sintiera como se sintiera, tenía que glorificar a Cristo. Tenía que edificar a la iglesia de Cristo, que es el medio por el cual Dios extiende su reino, y debía vivir de una manera digna el llamado que había recibido. Esta disciplina de Pablo no era para ganar salvación, hermano, sino era la evidencia de la gracia de Dios obrando en su corazón. Quiero recordarte algo que muchas veces olvidamos. La gracia de Dios no anula el esfuerzo, sino, como mencionamos en otras ocasiones, le da poder. Como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice lo siguiente: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Claro que no, Pablo. Mira el fruto. Mira las personas que estás bendiciendo. Tu esfuerzo no es en vano. Claro que no, porque la gracia de Dios es la prueba de tu ministerio. Bueno, ¿qué significa esto para ti? Evalúa tu dirección espiritual. ¿Para dónde vas? ¿Sabes para dónde vas en tu vida cristiana? ¿O simplemente estás reaccionando a las circunstancias? ¿Estás siendo diligente, intencional, disciplinado en evaluar tu corazón? Oh Señor, como dice David, mira en mi corazón a ver si hay un camino de perversidad. Eso es algo preventivo. ¿Estamos siendo de esta manera disciplinados o estamos corriendo sin ninguna meta? Bueno, cuando explote las cosas, pues ahí reacciono y veo qué hago. Bueno, eso es una actitud cristiana. Eso no es una actitud cristiana, mi hermano. Nosotros no reaccionamos a las circunstancias. Nosotros somos proactivos, no reactivos. Nuestro Dios ha sido proactivo con nosotros, ¿no es así? Él nos ha dado los medios de gracia para que tú tengas fortaleza, tengas y percibas su amor y percibas su gracia y sea fortalecido. Eso no es reactivo, eso es preventivo. Tú lo haces antes de. Evalúa tu dirección espiritual. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás haciendo durante este año? ¿En qué estás trabajando en tu vida espiritual? Yo tengo una lucha con este pecado. ¿Realmente estás trabajando con esto o solamente estás poniéndose las manos a Dios y porque oré al Señor ya me exime y sigo para adelante, normal? No. ¿Hay algún pecado específico en el cual no estás lidiando honestamente? Identifica ese pecado hoy. Oye, al tú ver la gloria de Cristo sobre su salvación en nosotros, hermanos, nosotros no podemos tratar o ser indiligentes con el pecado o tomarlo a la ligera. Toma una acción correcta en cuanto a ese pecado. Sea orgullo, sea egocentrismo.
Pero hay una tercera parte aquí en estas aplicaciones que muchas veces olvidamos. Y creo que este es el problema más grande de la iglesia de hoy. Busca hermanos que te ayuden a mantenerte enfocado. Nosotros abrazamos todos los medios de gracia sin problemas. Pero cuando hablamos del rendimiento de cuentas, cuando hablamos del compañerismo cristiano, ahí no queremos. Y es una realidad. Mira, yo estaba buscando información sobre esto y vi Barna, en un estudio que hizo, dice que el 56% de los cristianos encuestados en ese momento coinciden su vida espiritual como enteramente privada. Claro que sí. Por eso hay tantos débiles en la fe. Por eso hay tantas personas con falta de control propio. Claro que sí. Si tú has espiritualizado lo que Dios hizo corporativamente, tú puedes ver claramente, completamente, desde el Antiguo Testamento, que esto no se trataba de una persona, esto se trataba de una nación que él iba a salvar. Esto es corporativo. Y lo que uno no hacía afectaba al pueblo. ¿No es así? ¿Cuántas veces Moisés tuvo que interceder por el pueblo? Yo estaba leyendo la historia de, creo que fue Números, capítulo, no me acuerdo ahora el libro, cuando Moisés intercede por los hijos de Coré. Y luego de ahí, la historia luego de esa es una rebelión en contra. De rebelión en rebelión, y eso afectaba al pueblo. 56% de los cristianos, hermano, más de la mitad, piensa y concibe su vida espiritual como enteramente privada. Y más aún, yo creo que usted mira aquí tenemos unas cuantas personas. La mitad, más de la mitad de estas personas entienden que la vida cristiana es enteramente privada. Pero más aún, 2 de cada 5 no están comprometidos en el discipulado. Se autodiscipulan como si claramente Pedro dice, oye, no tomes la escritura, la revelación de Dios, como algo para interpretación individual. Tú necesitas de otros que te guíen, que te enseñen. 2 de cada 5 no están comprometidos en el discipulado. Ahora yo quiero traerte aquí a la audiencia que tenemos. 40% de ustedes no están siendo discipulados en este momento. ¿Quién te está preguntando regularmente sobre tu vida espiritual? ¿A quién le estás rindiendo cuentas? Déjame recordarte algo, la gracia de Dios utiliza medios. Y uno de los medios es la comunidad cristiana. Esto es algo serio, mi hermano. No se trata de venir aquí los domingos. Y si esa es tu idea, podemos tener esa conversación después del servicio. No se trata de lo que tú entiendes que es la iglesia. Esto se trata de cómo Cristo diseñó su iglesia. ¿Cuál es tu miedo a vivir una vida en comunidad? ¿Cuál es tu miedo a rendir cuentas por tu vida? Tú no amas a Cristo. Tú amas a Cristo. Amén. Si el amor de Cristo está en ti verdaderamente y te constriñe, tú vas a unirte a otros hermanos. Y vas a hacer de esto una intención. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos puntos ciegos. Yo tengo los míos y el pastor los conoce muchos. Y los que sigo observando en mi vida. Pero una de las cosas que más a mí me ha ayudado personalmente en mi vida cristiana es el rendir cuentas con otros hermanos. Y por eso la iglesia ha tomado eso como una práctica. Los jueves para los caballeros. Y los miércoles, cada 2 miércoles con las damas. Y en mi oración y mi petición que todos participen de esos tiempos. Si no está de acuerdo conmigo, no puede estar en desacuerdo conmigo en lo que usted quiera.
pero no puede estar en desacuerdo con la palabra del Señor. Parte de nuestra carrera es dejar que otro observe nuestra vida. La carrera cristiana, hermano, es seria, es personal y demandante. Pablo hace el llamado a estos creyentes que estaban viviendo con una sabiduría que se creían los fuertes, ¿recuerdan? Los de gimnasio, que nadie quiere estar cerca de ellos. Y le estamos viendo, oye, no se trata de lo que tú conoces, se trata de lo que tú haces y cómo lo haces. Se trata de dedicación. Se trata de esfuerzo. Se trata de que te va a costar. El seguir a Cristo te va a costar. Vive con intencionalidad clara. ¿Por qué, hermano? Porque lo que está en juego no es una corona cualquiera, sino es la gloria eterna de Cristo. Pero aquí está la diferencia fundamental entre nuestra carrera y la de los atletas griegos. No corremos para ganar la aprobación de Dios, sino corremos porque ya Cristo corrió la carrera perfecta por nosotros. Él nunca perdió el enfoque. Él nunca se disciplinó mal. Él nunca fue descalificado. En la cruz, Cristo corrió hasta el final y ganó la corona incorruptible. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Oye, no es suficiente evidencia para correr. Por su gracia que corres ahora. Corremos, como mencioné, en su victoria. Charlie Kirk y Buddy Baucham ya corrieron su carrera. Y están ya en la gloria. Hoy el llamado para correr es para ti y para mí. No corramos en vano, no vivamos sin propósito, fijemos nuestros ojos, como lo recuerda Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué debes hacer con esto que escuchaste hoy? 3 cosas, mis hermanos, simples. Examina tu carrera. ¿Cómo estás corriendo? ¿Estás corriendo realmente? ¿O estás solo participando en actividades cristianas? Vienes aquí, te sientes bien, hablan de cosas conservadoras y morales correctamente, pues ya. No. Pídele a Dios que te muestre si estás viviendo con la urgencia y determinación, no que yo quiero y no que el pastor Luis quiere, sino que Cristo quiere. Cristo demanda eso de ti, porque Él es Señor. Segundo lugar, decide disciplinarte. Identifica áreas que necesitas dejar. Identifica áreas que necesitas comenzar para correr más efectivamente. No esperes para mañana. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿verdad? Comienza hoy. Tercer lugar, actúa con enfoque. Define metas espirituales para este año o lo que resta del mismo. Y busca hermanos que te ayuden a mantenerte en la carrera. Corre mirando a Cristo. Corre mirando la gloria que ya Cristo ganó por ti. Y eso es suficiente, hermano, para movernos a correr. Si eso no te ayuda a correr, necesitas nacer de nuevo. Que el Señor nos ayude a meditar de manera intencional en estas verdades para firmemente, correctamente, corramos para la gloria de Dios.